Bienvenidos a esta nueva serie acerca del perdón. Créanme que va a ser una serie que nos va a bendecir en gran manera. Yo creo que todos tenemos siempre algún tema con relación del perdón. Tenemos muchas dudas, conclusiones falsas también acerca del perdón, que a quién se debe perdonar, a quién no. Personas que hoy, que me están escuchando, que han decidido no perdonar a alguien por años y se sienten los ganadores cuando son perdedores en todos los aspectos, personas que no saben pedir perdón cuando han fallado, personas también que cuando son confrontadas y de repente les decimos, sí, la verdad es que lo hice mal, perdóname. ¿Y saben qué contesta la gente? Está bien. Yo digo, ¿está bien qué? ¿Está bien el clima? ¿Está bien qué? No estás perdonando. Dijiste que ¿está bien qué? Yo quiero escuchar que digas, sí, te perdono. Le cuesta mucho trabajo a la gente y vamos a descubrir en esta serie por qué. Porque tenemos muchos malos hábitos acerca del perdón. Es más, creo que una iglesia o los seguidores de Jesús deberíamos de ser los más perdonadores del planeta. Deberíamos de saber de qué se trata la gracia y el amor de Dios. Por eso vamos a pasar unos cuantos domingos hablando acerca del perdón. Pero el mensaje de hoy tiene que ver con la base. ¿Qué dice la Biblia acerca del perdón? Entonces, si este domingo, y va a ser muy teológico el mensaje, va a ser muy doctrinal, de una vez te lo aviso, vamos a ver algunas palabras que quiero que entiendas perfectamente para entender todo lo que es la base del perdón. Basado en lo que enseñaré en este domingo, vamos a hablar acerca de las prácticas comunes cuando nos han lastimado o cuando nosotros hemos lastimado a alguien. Así que bueno, yo espero de verdad, de todo corazón, que cada uno de ustedes pueda sacar todo el provecho necesario de esta maravillosa serie. Vamos a un pasaje de la Biblia, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Este es un gran texto de la Escritura. Voy a leerlo porque aquí descansa mucho de la teología del perdón. Es un versículo lleno de significado, lleno de bendición, pero también hay mucha gente que no lo entiende. Muchos de los conceptos que ustedes tienen del perdón lo heredaron de su familia, ¿sí? Cosas como perdono pero no olvido. ¿Se han escuchado esos versículos? O aquel que dice, te perdono, pero siempre y cuando, y sacan su lista ridícula de peticiones que no están perdonando, sino están haciendo una negociación. Cuando el perdón es un regalo, no tiene nada que ver con algo que yo haya hecho o algo que tú tengas que hacer para merecer el perdón. Por eso este pasaje es maravilloso, es de mis textos favoritos. Pero también si lo leemos vamos a ver que no es fácil de entender. Y voy a explicarlo, porque hay palabras importantísimas, teológicas, que necesitas aprender. Así que, por favor, quiero que me acompañen en el hilo de todo el mensaje, porque no podemos perder nada. Y algunas cosas van a ser un poco densas. Voy a tratar de ponerlo lo más fácil posible para que puedas entender la base del perdón y convertirte en un gran perdonador, en un gran constructor de puentes. Que no vayas por la vida quejándote y diciendo, pero es que a mí me dañaron y a mí me dijeron, a mí me hicieron. No tienes ni idea de que no pareces hijo de Dios o hija de Dios, porque en realidad no entiendes los aspectos del perdón. Vamos a leer juntos este texto. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios 5:21, léanlo conmigo. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, es importante esto, por nosotros, ¿qué dice el texto? Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Vean? Nada más que maravilloso texto. Dice el texto bíblico que al que no cometió pecado alguno, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesucristo, de Jesús. Dice, por nosotros Dios lo trató, ¿qué dice el texto? ¿Cómo qué? Y tengo una pregunta, ¿era pecador? Pero lo trató como pecador. ¿Sí nos queda claro esto? Es interesante. Nunca pecó, jamás pecó, pero lo trató Dios como si fuera pecador, para que nosotros, y es la yuxtaposición, podamos recibir la justicia de Él. Y yo pregunto, ¿y nosotros somos justos? Tampoco. ¿Qué cosa? ¿Qué intercambio? Es un intercambio maravilloso. Y es lo que vamos a explicar para entender la verdadera base del perdón. Perdón, nada más lejano a la pecaminosa naturaleza del ser humano y nada más característico de la gracia de Dios. Es decir, cuando hablamos del perdón, no.
Y sobre todo del lado de la ecuación en la que te encuentres. Voy a explicar esto en un ratito. Para la raza humana, es decir, para todos nosotros, entiéndase que resulta tremendamente difícil entender el perdón de Dios. Por eso batallamos. Por eso nos han enseñado, ¿quieres el perdón de Dios? Tienes que portarte bien, tienes que ir a la iglesia, tienes que dar dinero a los pobres. Pero no entiendes para nada de qué se trata el perdón de Dios. Como si es algo que tú pudieras ganar. Como individuos pecadores, conocemos de primera mano todo lo que estamos aquí. ¿Cómo podemos vernos obligados a perdonar por personas que nos han ofendido? Y yo veo personas que, es que no es justo, pastor. ¿Y quién te dijo que el perdón es un acto de justicia? Es un acto de gracia, es un acto de misericordia. Lo vamos a ver. Para que entiendas entonces cómo te puedes convertir en un hijo de Dios que perdona, que ama y que construye puentes, en lugar de estar rompiendo los pocos que tienes. De hecho, hay dos posturas equivocadas con respecto al perdón. Postura número 1. A algunos les parece imposible concebir que el Dios Todopoderoso puede ser más que severo y no perdonador. Postura equivocada. Segunda postura equivocada. Sabiendo lo que la Biblia nos enseña acerca de la Biblia, que Dios es misericordioso, imaginan que es tan absolutamente indulgente que realmente el pecador, tranquilo, o sea, a la hora de la hora, todos se van a salvar. Y es una postura completamente equivocada. Vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia. Para hacer aún más complicadas las cosas, nuestra actitud hacia el perdón tiende a variar. Depende de qué lado de la ecuación te encuentres. Por ejemplo, si tú fallaste, tú aprecias el perdón de una manera maravillosa. ¿Dónde está la gracia? Sé que fallé. ¿Y dónde está el perdón? No somos acerca de la iglesia de Cristo. No es que somos cristianos y debemos perdonar si tú fallaste. Pero hay veces que estamos en el lado de esta ecuación, donde te dañaron. ¿No es justo? No creo que sea correcto. Claro, como tú no perdiste, claro, como a ti no te quitaron, claro, como a ti no te dañaron. Entonces, depende mucho del lado de la ecuación en que te encuentres. Pero me dejan decirles algo, todos ustedes han estado en ambos lados de la ecuación, ¿están de acuerdo? Porque todos hemos fallado, levanten la mano los que han fallado. Es más, levanten la mano los que han fallado esta semana, por favor, levanten la mano, muy bien. Y vamos a seguirlo haciendo, ¿no? ¿Los pastores también fallan? Cuidado. Claro, hasta más que ustedes. Lo que pasa es que no hemos sido descubiertos. Ahora, ¿quiénes de ustedes han sido lastimados? Levanten su mano. Todos hemos sido lastimados. ¿Me explico? Entonces, no es de que siempre estás de este lado o siempre estás de este lado. La vida te pone en ambos lados de la ecuación. Por eso no es que ahorita sí para mí es muy importante que todos me perdonen, ¿no? Y acá, no voy a perdonar porque hablaron mal de mí, no. El punto es que, ¿qué dice Dios al respecto? Sin importar de qué lado de la ecuación te encuentres, tienes que entender qué significa acerca del perdón. ¿Por qué? Porque todos conocemos acerca de la justicia y la misericordia como grandes virtudes. Por ejemplo, algunas preguntas que la gente me ha hecho y que voy a responder en esta serie. ¿Podemos estar seguros del perdón de Dios? O sea, hay gente que viene conmigo, no, pastor, es que no tienes idea lo que he hecho. Yo creo que Dios no me ha perdonado. No entiendes para nada el perdón de Dios. Y hay muchos de ustedes que andan con resentimiento en su vida o con temor. ¿Cómo voy a acercarme a Dios? Soy una cucaracha, ni idea de lo que yo hice en mi vida pasada, pastor. A ver, tranquilo. Tienes que entender qué significa el perdón completo de Dios. Ahora, si los cristianos ya estamos perdonados, ¿por qué la Biblia dice que debemos de confesar nuestros pecados? ¿Se han visto eso? Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Pero si ya fui perdonado mis pecados, ¿por qué debo confesar mis pecados? Entonces, es una pregunta legítima, ¿estás de acuerdo? Voy a explicarla también. Vamos a trabajar sobre esto a lo largo de esta serie. ¿Cómo se supone que debemos confesar los pecados? ¿A Dios solamente o a las personas? ¡Wow! No se adelanten, no quieran reprobar y equivocar, todavía ni empiezo, ¿no? Vamos a dar respuestas bíblicas de qué tanto podemos y debemos confesar nuestros pecados. Pregunta más, ¿alguna vez Dios retira el perdón a alguien que ya se lo había dado? Son preguntas interesantes. Quiero estimularlos a que no fallen a ningún mensaje, porque en realidad aprenderemos mucho acerca del perdón. Pero ¿saben cuál es mi anhelo? Mi anhelo no es que esta iglesia sabe tanto acerca. No me interesa eso. Me interesa que tengamos una comunidad perdonadora. En un mundo violento, complicado, de relaciones difíciles, donde la gente nos daña, donde nosotros dañamos, deberíamos de ser las personas más perdonadoras del planeta. Cuando entiendes qué es el perdón desde la perspectiva de Dios, no desde tus papás o tus tíos o tu abuelito, quien te haya criado.
Existen algunas verdades fundamentales que voy a compartir con ustedes. De hecho, este mensaje tiene 2 puntos importantes. Número 1, toma nota por favor, debo comprender que hay noticias malas y noticias buenas. ¿Cuál quieren primero? Siempre las noticias, una noticia buena, una noticia mala, ¿cuál quieres primero? Recuerdo aquella persona que sacó la lotería, pero no lo sabía y tenía problemas del corazón y nadie le quería decir. Pues se va a morir cuando le digamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y alguien dice, oye, ¿por qué no vamos con un pastor? Los pastores son buenos para dar noticias buenas y malas. Y hablan con un pastor y el pastor dice, sí, yo les digo, no, ningún problema. Ya llega a la casa del amigo, ya está sentado el cuate y llega y dice, hola amigo, ¿cómo estás? Soy el pastor fulano de tal. Ah, sí, mucho gusto. Oiga, sé que juega la lotería, por cierto, esto está mal, pero bueno, juega la lotería. Y yo quería preguntarle, ¿qué haría usted si sacara $1,000,000? No, pastor, con $1,000,000, pues mando a arreglar la casa y una recámara extra, yo qué sé, ¿no? Oiga, si son 5 millones, no, pastor, con 5 pongo un emprendimiento aquí y allá y todo, y empieza, a lo mejor viajaría por el mundo. Oiga, pero si le pega el premio gordo, ay, pastor, le regalo la mitad y que se muere el pastor. Entonces, el asunto puede pasar así. Yo les voy a dar primero malas noticias y luego les voy a dar buenas noticias. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Sí, quiero que entiendas esta primera parte del mensaje. Es muy pesado y sí son malas noticias. Y son noticias malas para todos los que estamos aquí, porque todos estamos metidos en el mismo bote. ¿Nos queda claro? Si eres parte de la raza humana, tienes que entender estas verdades ineludibles de la Biblia. No lo digo yo, vamos a ver qué dice el texto bíblico. Número 1, malas noticias. Dios castigará todo pecado. Dilo conmigo. Dios castigará todo pecado. O sea, pues, si alguien dice, no, a la hora de la hora Dios es tan bueno y no va a... No, espera. O sea, sí, Dios es bueno, pero Dios va a castigar todo pecado, porque también es santo, y es 3 veces santo, y es inmutable, y es perfecto, y tiene un pleito abierto con el pecado, porque el pecado nos destruye, el pecado nos denigra, el pecado hace pomada a las personas, a las relaciones, a los matrimonios, por eso lo aborrece el pecado. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Dios no perdona solamente si alguien se está portando mal. Aquí estas secciones están ahí de pecadores y dice Dios, ay, esta gente. No. Tiene un problema con ustedes, porque has fallado. Y dice que el alma que pecare, esa morirá. De hecho, la Biblia dice en Gálatas 6, versículo 7, no se engañen, de Dios nadie se burla, pues todo lo que uno cosecha, todo lo que uno siembra, lo cosecha. ¿Se han dado cuenta de eso? Es más, ahorita mismo, muchos de ustedes están cosechando siembras de hace 1 año, 2 años, 5 años, 15 años. La semana pasada hicieron cosas malas y hoy están viviendo las consecuencias, porque también vamos a aprender eso, que Dios perdona el pecado, pero a menudo las consecuencias nos acompañan. Vamos a ver eso, Es que Dios no, si hiciste algo malo y robaste y Dios te puede, claro que te va a perdonar, pero a lo mejor terminas en la cárcel y perdiendo todo tu patrimonio. ¿Dónde está el amor de Dios? No, yo te pregunto, ¿dónde está tu integridad, querido? ¿Hiciste mal? Dios te perdona, claro, todo pecado, cualquiera que este sea, todo pecado te lo perdona el Señor. Pero quiero que entiendas, en primer lugar, que Dios va a castigar todo pecado del hombre. Es solo un ejemplo. Por ejemplo, Nahum, el profeta, en Nahum capítulo 1, versículo 3 dice, el Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza, el Señor no deja a nadie sin castigo. Luego el apóstol Pablo toma su carta a los romanos, la carta más preciosa, y en el capítulo 1, versículo 18 dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Sí, Dios tiene un problema con la raza humana, querido. La Biblia nos enseña una y otra vez que la relación natural de un hombre con Dios es enemistad. Lo digo porque algunos me han dicho, no, yo recuerdo desde niño, enemistad, eso es lo primero que tienes que entender. No, yo cuando era un chamaco y yo entendí el amor de Dios, pues Dios se acercó a ti, querido, y usó a alguien y leyó su palabra y te pudo reconciliar con Él, no tú, no que Él se reconcilia contigo, sino tú con Él, y todo esto provino de parte de Dios. Pero el asunto es que tienes que entender que el hombre normal está en enemistad contra Dios. Dios odia el pecado, por lo tanto todos los que pecan se han convertido en enemigos de Dios. De hecho, tú lo puedes ver en el Salmo 7:11. Dios está airado contra el impío todos los días.
Pero cuando vemos todo lo que ha sucedido, ¿no? Nuestro México así resquebrajado. Y dice Dios, no, pero a la hora de la hora, pues todos van a entrar al cielo. Uy, espérenme, yo tengo un problema. ¿Cómo que todos van a entrar al cielo? O sea, aquí hay gente mala en serio, que está lastimando a nuestro país. Ya nada más, ya pasa, ya se murió y ya va a estar ahí con el cielo. Igual te va a tocar junto a Hitler cuando te mueras, si ese fuera el caso, ¿verdad? No, Dios es santo y Dios es perfecto. Y la Biblia dice que aquellos que violan un solo punto de la ley son tan culpables como si hubieran violado todos los mandamientos. Esto no lo digo yo, lo dijo Jesús, lo dijo Santiago. Vean lo que dice el texto. Porque el que cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, es culpable de haberlo quebrantado toda. No, pues ya. Tú puedes ser un buen esposo, ¿verdad? Como aquella historia de estos hombres que están ahí, yo les he contado esa historia, que van a comprar un paquete ahí, a lo mejor a Kentucky Fried Chicken, se compran el paquete en Gordes y ya se van a un lugar, están ahí encantados de la vida, y cuando llegan abren el paquete y en lugar de haber pollo, papas y esas cosas y puré, hay fajos de billetes. Entonces se quedan sorprendidos. Y entonces hay un error. Claro que hay un error, ¿no? Entonces regresan a Kentucky y le dicen al que los despachó: oiga, amigo, usted nos dio mal el pedido. Todavía el otro medio malhumorado: ¿En qué me equivoqué? Mira lo que nos diste. No puede ser. Y yo puse el dinero ahí porque iba a ser un depósito en el banco, pero para evitar a la mafia y evitar a los malos. No, qué cosa. Y ustedes regresaron a darme toda la cuenta de todo el día del restaurante. Oigan, tenemos que hacer algo con ustedes son buenísimas personas. Vamos a ir al periódico Ecos de Satélite para que les tomen una foto y aparezcan en la plana número 1 que esta pareja hermosa está regresando todo el dinero porque son muy honrados. Y el hombre dice: no, por favor, no es necesario. No, por favor, claro, así como salen los malos, que salgan los buenos. No, es que la señora que me acompaña no es mi esposa. Entonces, el punto es ese. Sí, el punto es ese. El punto es que tú puedes ser muy honrado en ciertas cosas y ser un pervertido en otras. O sea, cada uno tiene como su lado flaco. Y la Biblia dice: todos hemos fallado. Todos. Y no hay pecados chiquitos y pecados grandes. No podemos ni siquiera trivializar el pecado. No, este vecino, mira nada más lo que hace. No. Si has fallado, si eres chismoso, si tienes un corazón lleno de rencor o amargura, tú y yo hemos fallado. Y otra cosa muy importante es que ningún pecado de ninguna persona es trivial para Dios. Todas las personas nacemos con esta proclividad insaciable hacia el pecado. Está en nuestro gene, están en nuestras capacidades. Dios dice que estamos muertos espiritualmente. Efesios capítulo 2 versículo 1. Que el hombre se deleita en su pecado y es objeto de la ira de Dios. Y desde la perspectiva humana, este es un estado de abatimiento y absoluta futilidad. Por el otro lado, Dios es infinitamente santo, absolutamente sin mancha, firmemente justo. Entonces, ¿cómo cuadra el Dios santo y perfecto conviviendo con personas pecadoras, perdedores como nosotros? Estas son las buenas noticias, querido. La mala es que el ser humano está perdido sin Dios, enemistado de Dios. Las buenas noticias es que Dios sí justifica al impío. Dilo conmigo: Dios sí justifica al impío. ¿Qué significa esto? Que Dios sí nos perdona. ¿Y sabes qué es maravilloso saber que la Biblia dice acerca del perdón y la forma en que Él cubre nuestros pecados? De hecho, otra vez Romanos capítulo 4 dice: dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Escucha bien esto. Dios, en su infinita misericordia, decide no tomar en cuenta. Ahora, ¿esto hace al pecador no pecador? Pecador sigue siendo pecador, pero la gracia de Dios es que no le toma en cuenta el pecado. Y esa es una de las cosas maravillosas, ¿no? Oye, entonces soy pecador, estoy separado de Dios, pero Dios decide no tomar en cuenta el pecado. Es lo que dice ese texto bíblico. Ahora, la pregunta clave es: ¿cómo puede el evangelio ser malas noticias cuando son buenas noticias? Porque las buenas noticias es que Dios nos ama y quiere perdonados a través de su Hijo Cristo. Y la pregunta es: ¿cómo puede Dios otorgar el perdón sin poner en entredicho su propio estándar de justicia? Si Él es 3 veces santo y nos perdona tal y como somos,
A ver, no me cuadra. No me cuadra, no, o sea, no entiendo. Porque Él es santo, sabe que yo he fallado y aún así me perdona. Y yo soy un mugroso y aún así me perdona y me llama su hijo. ¿Pero cómo? ¿No digo que el alma que pecare esa morirá? ¿No digo que Él esté en contra del impío? ¿Cómo resulta que ahora me perdona? No sé, quizá para muchos que estamos aquí, oye, esto parece una paradoja, ¿no? O sea, ¿cómo se resuelve esto? Que Dios sí nos ama con amor eterno, pero también aborrece el pecado. ¿Cómo puede justificar a pecadores sin que Él quede como injusto? Piénsenlo, acuérdense que estamos hablando del perdón nuestro. Cuando yo voy a perdonar a alguien que me robó, es que no es justo. Claro que no es justo. Si no lo estoy perdonando porque es un acto de justicia, que me pague y que vaya a la cárcel si es necesario, ¿no? Porque eso es lo que me ha dicho la gente. ¿Cómo lo voy a perdonar, pastor? Me hizo esto y me quitó el negocio y aquí y allá. Ya están llenos de soberbia, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente están tratando de resarcir el daño que recibieron. Sin embargo, en el caso de Dios, ¿qué tienes en tu vida que pueda resarcir todo lo malo que tú has hecho? Sabes, de hecho eres como un omelette. Imagínate que una señora está haciendo un omelette y avienta el primer huevo y el segundo, y una familia de 10 y avienta el huevo número 15. Y cuando lo suelta está podrido el huevo y cae en toda la mezcla. ¿Qué hace si es una buena ama de casa? ¿Qué hace? ¿Tira el podrido? Tira todo. Digo, a lo mejor están tus cuñados y los sirves, pero si eres una buena persona, vamos a quitarle aquí lo feíto. Se echa a perder toda la mezcla está podrida. Oye, pero había 10 buenos. Sí, pero ese estaba malo y echó a perder todo. Así es tu vida. Yo voy a la iglesia, doy dinero, ayudo a los pobres, solamente que tengo un rencor, solamente que tengo un problema con las mujeres, solamente que tengo un problema de orgullo en mi corazón. ¿Y eso qué? Cuando hacemos la mezcla, eres un omelette echado a perder. No hay nada en tu vida que valga la pena. Entonces se complica más, ¿no? Entonces, como Dios nos ama, aun siendo como somos, y nos perdona, pero deja entredicho que es un juez justo, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo puede justificar a pecadores? ¿Cómo puede perdonar a pecadores sin faltar a su propia palabra, que juró que castigaría toda transgresión? ¿Saben cuál fue la respuesta? Jesucristo. Ay, ahora quiero que entiendas esto. La respuesta a esto es Jesús, para que entiendas por qué amamos a Jesús. Porque Dios mismo ha obrado por medio de su Hijo la expiación. Di por cierto la palabra expiación. Expiación. Vamos a ver algunas palabras y términos teológicos que quiero que cuando alguien te pregunte le sepas contestar. La expiación por nuestros pecados. Y vamos a ver cómo Dios resuelve este aparente enigma. Ahora, seguramente muchos cristianos, cuando escuchan esta maravillosa verdad, que Cristo es la expiación de nuestros pecados, y decimos amén. Ahora explícalo. No, pues quién sabe. Pero hoy quiero enseñarte de qué se trata para que lo puedas con todo detenimiento explicar a quien te pregunte. De la manera como Dios permanece justo, justifica a los pecadores, lo entendemos a través del ministerio de la reconciliación. Segundo punto, rápidamente ve conmigo y di ministerio de la reconciliación. Repítelo conmigo, ministerio de la reconciliación. ¿Cómo me encantaría que tuvieras un corazón reconciliador, que fueras un constructor de puentes? Me rompe el corazón cuando hay personas que van por la vida rompiendo uno y otro y luego están solos, están solas. No han sabido, no tienen ni idea, no entienden el perdón. No piden perdón, claro que no. ¿Cómo voy a humillar? ¿Cómo voy a perdonar si me dañó y me hicieron? ¿No? Y lo único que estás haciendo es rompiendo puentes. Y al final de la vida te quedas solo. Quizá conozcas personas así, ancianos, que viven solos, porque nunca entendieron este tema del perdón. Y entender que una comunidad perdonadora es alguien que está buscando el ministerio de la reconciliación. Así que número 2, debo comprender el ministerio de la reconciliación. Vamos a leer un texto de 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20, que es uno de mis textos favoritos. Y digo, ay Señor, qué preciosa palabra nos has dado. Es más, si quieres ir adelantándote a mis sermones, puedes leer completo el capítulo 5 de 2 Corintios. Léelo esta semana, completo. Pero vamos a ir solamente a ver los versículos 18 al 21 y voy a hacer un exégesis de este texto. Y voy a decirles algunas palabras claves para que entendamos el perdón de Dios. Vamos a leerlo y vamos a leer la primera parte donde dice el texto bíblico: todo esto proviene ¿de quién? A ver, vamos a leer nuevamente esta parte todos juntos.
Una vez más, ¿qué significa esto? Que no proviene de ti. O sea, nunca, jamás. No, pero vele su carita, es pecadora, pero vele, se arregla. Entonces sí, le tomamos unos puntos. No, no hay nada que tú puedas hacer para recibir el perdón. Nada absolutamente. Todo este maravilloso acto de gracia proviene de Dios. Te deja sin la capacidad de decir, es que yo vengo de una no, es que vengo de una generación de varios pastores. No, es que yo nunca he faltado a la iglesia. No, es que yo he ayudado a... No, no depende de ti, depende de Él. Es que el problema era que nosotros estábamos enemistados con Dios y Dios estaba enemistado con nosotros, querido. Así que vamos a seguir leyendo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo, ¿qué dice? Nos reconcilió. Observen, aquí nosotros aparecemos como un factor pasivo. No hay nada que hacemos nosotros. Dice, Él nos reconcilió por medio de Cristo consigo mismo y nos dio a nosotros, ¿qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. ¿Captamos? ¿Captamos por qué estoy hablando de este tema? Porque si entiendes bien el ministerio de la reconciliación, que Dios te perdonó tal y como eras, eres ridículo cuando dices, pues yo no te voy a perdonar a ti. Eres ridículo, o sea, yo cuando una persona así digo, no entiendes para nada, tú ni cristiano eres, campeón, perdón, cada uno decide si es cristiano o no, pero no conoces a Jesús, no conoces la gracia, no tienes ni idea. Porque cuando entiendes que fuiste reconciliado a pesar de ser pecador y enemistado de Dios, tú ahora puedes perdonar de una mejor manera. Y dice, esto es que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Lo digo para las personas que yo estoy enojado con Dios. Ajá. Te tengo una noticia. Él está enojado contigo y te ve como su enemigo más peligroso. Por si estabas pensando, estoy muy enojado con Dios, pues Dios está sumamente enojado contigo. No tienes ni idea cuando tú estás caminando lejos de Dios. Es lo que dice el texto. Tú eres un enemigo de Dios. Yo era un enemigo de Dios. Antes de estar en Cristo, éramos enemigos de Dios. Porque no es el problema de que, ay, Dios, ya te perdoné. Y dice Dios, gracias, te agradezco tanto. ¿Qué te pasa? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Tú has hecho muchas más cosas. Has ofendido mucho más el corazón de Dios de lo que Él supuestamente ha dañado el tuyo, querido. ¿Por qué? Porque la gente le ha dado la espalda a Dios. Observen el texto. Reconcilió al mundo consigo, no tomándoles en cuenta sus pecados. ¿Vieron esto? No tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos, ¿qué dice el texto? Somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo. Lean conmigo esa última parte. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con... Ese es el mensaje de esta iglesia. Es el mensaje de esta iglesia, reconciliar a las personas. No, es que la iglesia de aquí junto son súper malvados. Dios nos puso para reconciliar aquí. Platicaba, fui a dar una conferencia allá donde da la vuelta el aire, lejísimos, el viernes en la noche. Me acompañó mi querido Javi, nos echamos como 2 horas de ida a Chimalhuacán, no sé dónde estaba yo. Y hablábamos acerca de esto, de este gran tema. La verdad es que Dios nos ha perdonado tanto. ¿Cómo yo no puedo perdonar cuando no entiendo la dimensión del gran amor de Dios por mí? ¿No? Entonces eso me impide poder reconciliarme con los demás. Ahora, seguramente en este pasaje es más claro y significativo cuando hablamos de la palabra sustitución. Dilo conmigo, sustitución. Todo el capítulo 5 habla de esta gran verdad. 5 veces aparece en el tema principal de Pablo, reconciliación. La característica del evangelio siempre es reconciliación. Pero si andas peleado con alguien, tú tienes un grave problema. Es un grave problema. No es un problema menor, porque todo el evangelio descansa en reconciliación. Deberías de ser un constructor de puentes. Deberías de estar amando y bendiciendo a las personas. Se supone que es lo que hace el perdón de Dios. La tarea de todo predicador, ¿cuál es? Reconciliar a la gente con Dios. Se supone que eso es el perdón completo. El tema del perdón tiene una poderosa base en el texto de la palabra y la verdad es gloriosa. Dios tiene un plan mediante el cual puede conseguir precisamente aquello que era imposible para ti y para mí. Ahora, hay una manera de satisfacer su justicia sin tener que condenar al pecador. Puede al mismo tiempo cumplir su promesa de venganza contra el pecado y conciliar a los pecadores. Y hay un texto que quiero que anotes y algún día hagas tuyo. Salmo 85:10. El amor y la verdad se encontrarán y se besarán la paz y la justicia.
el amor y la verdad se encontrarán y se besarán la paz y la justicia. ¿Saben que esto ya pasó? ¿Saben que esto ya pasó? Cuando Cristo vino, dijo Juan el Bautista, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Se hallaron y se besaron. David no tenía ni idea de lo que estaba escribiendo. Y ahora en Cristo encontramos la plenitud del perdón maravilloso de Dios. Para esto hay que entender algunas verdades. Anótalas rápidamente. Número 1, el autor de la reconciliación no eres tú, es Dios. Es Dios. Todo esto, ¿qué dice el texto otra vez? Proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, ¿no? Hay que notar que la reconciliación del pecador es iniciada y obtenida íntegramente por Dios. Es decir, no podemos atribuirnos en lo más mínimo ningún mérito que diga no podemos. El texto dice todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Ahora, ojo con esto. La relación entre Dios y el pecador nunca es restaurada gracias a que el pecador decidió cambiar de rumbo. No, pues yo en mi vida y un día fui consciente y entonces regresé para hacer las cosas. ¿Quién te dijo que eso te reconcilia con Dios? No tiene que ver nada con nada que tú hayas hecho. No tiene que ver con las obras que tú hayas hecho. Vamos a ver las obras en un momento, en un mensaje más adelante. ¿Qué papel ocupan las obras, querido? Pero en pocas palabras, ningún pecador está en la condición y disposición ni en la capacidad de decidir tomar ese paso hacia Dios. Si alguien viene, es porque Él lo propició siempre. Si tu testimonio alguna vez empieza diciendo, pues yo me acuerdo que estaba yo viviendo sin Cristo y sin esperanza y de repente pensé en Dios, estás completamente equivocado. Mucho antes de que tú pensaras en Dios, Él ya había pensado en ti. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si tú respondiste al amor de Dios, pero fue Él el que inició, siempre Él inicia el proceso de reconciliación, no tú. Aunque un día dijiste, no, sí, un día leyendo la Biblia. Sí, pero fue Dios quien te convenció. Por eso, cuando te peleas con alguien, tú debes ser el primero en ir y en arreglar las cosas. Porque hay muchos ridículos que dicen, pues que venga y que me pida perdón y ya veré. Yo digo, ¿cómo que venga y que me pida perdón, querido? Imagínate que Dios hubiera dicho eso. Pues hasta que venga y yo ni lo voy a traer y me pida perdón. Tú y yo nos quedamos en el infierno. ¿Por qué? Porque nunca vamos a venir. ¿Por qué? Porque la tentación del hombre y la acción del hombre es siempre hacer lo malo, lo contrario a la voluntad de Dios. Así que ningún pecador podrá hacer lo suficiente para satisfacer las demandas perfectas de la rectitud de Dios. Los pecadores que creen que merecen el favor de Dios, lo único que hacen es añadirle a su pecado autojustificación. Y según la Biblia, la capacidad de reformación personal está fuera de ti, está fuera de discusión. Es decir, tú no puedes ser tan bueno por ti mismo, necesitas a Dios en tu vida. Necesitas a Jesús en tu vida. Quiero que quede bien claro. Y mira, hay personas que sí se esfuerzan y hacen lo mejor, pero aún así podemos estar en enemistad con Dios. Y muchos creyentes, lamentablemente, han impedido esta verdad o han cambiado esta verdad diciendo que con un acto voluntario de tu voluntad, perdón que la repetición, puedes terminar tu enemistad con Dios poniendo en términos menores la depravación completa del hombre. Resulta que ahora yo estaba enojado con Dios, pero ya me reconcilié con Él. Y dice, espérame tantito, es que Él era el que estaba molesto contigo, no tú con Él, querido. Hasta que no entiendas esto, no podrás comprender la dimensión del perdón de Dios. Y luego se hablan de los medios de la reconciliación. Rápidamente anótalos, porque hay unos medios de reconciliación. Versículo 21, al que no cometió pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el único que hace posible que el perdón de los pecados, y que para el pecador es imposible por sí mismo ganarse el camino a Dios. Dios da ese paso. ¿Cómo reconcilia Dios a los pecadores consigo mismo? ¿Con qué argumentos puede aplicar el perdón de los pecados? Y aquí estamos frente a una necesidad de expiación. Repite conmigo esta palabra. La palabra expiación significa pago. Pago. ¿O significa expiación? Pago. O sea, la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que pagar. Y las buenas noticias es que alguien la pagó. Su nombre, Cristo Jesús. Nada que tú hayas hecho. Nada de que porque eres buena persona y porque vas a la iglesia y das donativos, ayudas a los pobres y vas a los asilos. Todo eso que estoy diciendo es bueno, es correcto, pero no es para que tú te reconcilies con Dios. No puedes porque estás en enemistad contra Él. Todo lo que has hecho te pone en enemistad con Él. Así que vamos a desmenuzar este pasaje.
Palabra número 1 que debes entender: sustitución. Dilo conmigo: sustitución. Eso significa que Cristo murió tu muerte. Esto quiero que lo entiendas bien. Es que Cristo murió. No, espérame, es que tú deberías haber estado en esa cruz. La paga del pecado es muerte. Tú y yo deberíamos haber estado en esa cruz. Todo el trato criminal y brutal contra Jesús era para ti, querido. Era para ti, era para mí. Ese es el tema que quiero que entiendas. Porque de repente vemos a Jesús como un tipo en la antigüedad que dio la vida. Espérame. Estaríamos perdidos. Tú deberías haber muerto así. Todo lo que vivió Cristo en la cruz era para ti. Él sufrió el castigo de nuestro pecado. Él mismo sufrió la ira de Dios que nosotros merecíamos. Dios trató a Cristo como un pecador y lo castigó por todos los pecados que nosotros hemos cometido. Él llevó nuestra culpa, llevó nuestro castigo en su lugar, y la verdadera naturaleza que Él vivió de dolor no fueron, y claro que fueron las heridas, los clavos, las espinas, los latigazos, sí, pero no tan fuerte como haber sido tratado como pecador en su más repugnante representación. Por eso, cuando vas a la Biblia, encuentras, y ahora que venga Semana Santa voy a predicar de eso, las palabras de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿qué estaba pasando ahí? Que cuando volteó Jesús, Dios no vio a Jesús, te vio a ti, me vio a mí, en nuestra más repugnante representación. El pecado, los violadores, todo lo que vemos hoy en día, todo lo que el mundo está, ahí estaba representado en Cristo. ¿Y qué recayó sobre Jesús? Toda la ira de Dios. Y hubo un momento en que Dios le dio la espalda. Ahora, quiero que entiendas bien estos términos para que captes la importancia del perdón de Dios. Cuando Cristo está colgado en la cruz, sobrellevando nuestros pecados, el Padre descargó sobre su Hijo la furia divina contra el pecado. En un sentido muy real, abandona al Hijo en el sentido jurídico. Cuando Cristo estuvo colgado, estaba descargando en su propio Hijo, sin restricciones, su impetuosa ira y desangrando sobre Jesús. ¿Te choca esto? Qué bueno que te choque. Es chocante esto. Como alguien perfecto está pagando por algo que yo cometí. Ese es el amor de Dios. Sencillamente yo no lo puedo entender. Yo no lo puedo entender que Él haya querido tomar mi lugar. Es gracia. Esto explica por qué Isaías decía: Él cargó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores. Nosotros lo consideramos herido, golpeado de Dios, humillado. Fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Recayó el castigo de Dios sobre Él, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas nosotros fuimos sanados. Estamos hablando de la palabra propiciación, expiación. Él pagó. Y la palabra propiciación habla de apaciguamiento, de una satisfacción total de todas las exigencias divinas. Entonces quiero decirte algo maravilloso que quiero que aprendas hoy. ¿Cuáles fueron los pecados que fueron cubiertos en la cruz de Cristo? Absolutamente todos. Fue tan grande el sufrimiento, fue tan grande el dolor, para que todo lo que tú y yo hemos hecho a lo largo de nuestra vida haya quedado completamente saldado. Pastor, ¿por qué hoy en día confesamos nuestros pecados? No, espérame, es otra cosa, y lo voy a explicar en su momento. Pero Él cargó con los pecados de toda la humanidad y por eso tomó nuestro lugar. Siguiente palabra: imputación. Quizá los abogados sepan en qué consiste, pero la mayoría que no lo somos, lo voy a explicar. Dilo conmigo: imputación. Lo explico rápidamente. La imputación es importante para entender 2 Corintios 5:21. Imputar una culpa a alguien es asignarle la culpa a esa persona sin ser culpable. ¿Queda claro? Le imputaron esta pena. Oye, pero no lo hizo, ni siquiera estaba en el país, pero le imputaron y lo trataron como culpable. Pregunta: ¿es culpable? No, no es culpable, pero lo tratan como culpable. Y entonces dice la palabra que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Entonces toda tu maldad y la mía fue imputada a Cristo. Ahora, algo importantísimo, quiero que entiendas esto: Jesús nunca se convirtió en pecador, nunca.
Si el pecado lo hubiera convertido en pecador, Él muere y tú y yo estaríamos perdidos, porque era un pecador más muriendo. ¿Captamos el punto? Él nunca fue pecador, nunca, pero fue tratado como pecador. Y ahí va lo más maravilloso, para que tú y yo, que si somos pecadores, fuésemos tratados y fue imputada la justicia de Jesús en nosotros. Entonces, les dije, en ningún momento Jesús fue pecador, pero fue tratado como pecador. ¿Y nosotros somos tratados justos y lo somos? Claro que no. ¿Captamos el punto? Esto es gracia, querido. Por eso amamos el perdón, porque todo lo que estamos aquí fallamos y vamos a seguir fallando. ¿Por qué? Pues porque somos pecadores. Eso nadie los puede cambiar. Pero ¿qué es la bendición del perdón? Que Dios no trata como si fueras pecador, sino como uno de sus hijos. Supera mi comprensión, por lo menos supera la mía. Y ahora entiende lo ridículo de que, ay, pues yo no te puedo perdonar, manita, porque lo que tú, dices, no tienes ni idea, no tienes ni idea del costo tan alto que significó el que te hayan reconciliado con Dios. Ahora, en el sentido legal, una persona que imputa una culpa no se hace culpable. Lo tratan como culpable, pero no es culpable en el sentido real. Pero es tratado como culpable en el sentido legal. ¿Sí captamos punto? Está siendo culpable, ¿verdad? Y del mismo modo pasa, el que estaba siendo manchado en ningún sentido en realidad con la culpa, simplemente fue tenido por culpable ante la corte del cielo. Y el pecado le fue imputado, mas no impartido a él. Al que no cometió pecado no significa que Cristo se convirtió en pecador, sino al que no cometió pecado alguno, Dios lo trató como si hubiera cometido todos los nuestros. Ahora, si el pecado hubiera denigrado su carácter, tú y yo estaríamos perdidos. Y esto me lleva a la última palabra que quiero analizar rápidamente. Justificación. Dila conmigo. Justificación. Y esta es una palabra hermosa. Yo creo que es una de las palabras más bellas de todo el Nuevo Testamento. Vamos a hablar qué significa esto. Este mismo versículo dice en el 5:21, contiene la respuesta inquietante acerca de Cristo y cómo nos justifica a nosotros. De la manera que la forma en que la culpa de nuestros pecados fue imputada sobre Cristo, su justicia se imputa o se atribuye a los que creen en Él. Entonces, cuando vienes a Cristo, de repente Dios te trata como si no fueras pecador. Y claro que lo somos, porque le seguimos fallando. Y de repente la gente nos dice, ¿para eso vas a la iglesia? Sí, para eso voy a la iglesia. Así se contesta, ¿no? Porque de repente piensan que somos como ángeles encarnados, que gente tiene pensamientos. ¿Y tú eres el pastor? Sí, soy el pastor igual de pecador que tú, ¿sí? Todos hemos fallado y seguimos fallando. Pero Dios no nos trata como, sino que somos sus hijos gracias a la imputación de la justicia de Cristo en nosotros. ¿No te parece esto maravilloso? Y estamos en un proceso en el cual Dios nos ayuda a ser más y más como Jesús. Entonces es simple, resumo. Cristo fue tratado como pecador debido a que nuestra culpa le fue imputada a Él. Y nosotros llegamos a ser justos por la imputación de su justicia a nosotros. ¿No te parece eso? Infinita gracia de Dios. Por eso, como comienza el texto bíblico, todo esto proviene de ¿quién? ¿No? Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tus mejores obras son trapos inmundos delante de Dios, papá. Así cuando, no, es que yo ayudo, inmundo. Es que yo, inmundo. No tiene que ver con lo que tú haces, tiene que ver con lo que yo he hecho por ti. Y claro que las buenas obras son el resultado de un corazón perdonado, bendecido. Y por eso ayudamos al pobre, y por eso damos, y por eso bendecimos, y por eso construimos puentes, porque hemos entendido el gran amor de Dios por nosotros. Es una figura jurídica, y esto nos enseña acerca del amor de Dios. Y quiero terminar diciéndote, ¿cuál es el único requisito para recibir este regalo? ¿Y saben cuál es? La fe. La fe, de eso se trata, de la fe. Ninguna obra puede ganarlo. Si te enseñaron en donde hayas estado que si te portas bien te vas a ir al cielo, te engañaron. No hay obras que tú puedas hacer para ganarte el cielo, porque no es algo que tú obtengas a través de tu esfuerzo personal, sino que más bien Dios justifica al pecador mediante la fe. Ahora, ¿en qué consiste la fe? Porque yo tengo fe. Cuando nos vamos de viaje, Señor, lo agarramos de ballet parking, lo agarramos de cuida casa, ahí te encargo mi casa, ahí te encargo mi coche, ahí te encargo a mi esposa, ahí te encargo. Dice el Señor, pues yo no soy así como el cuidador de acá, ¿no?
Es un tipo de fe, es una fe temporal, porque confías en Dios dejándole tu casa en lo que te vas de viaje y regresas y se acabó la fe. No, la fe es cuando renuncias a toda posibilidad de salvación y lo único la pones en Cristo. Dejas de pensar en tu capacidad, dejas de pensar en tu religión, porque, ay, mi religión, por favor, querido, eso no te va a salvar absolutamente. Cuando solamente pones tu confianza en Jesús, significa el abandono de tu propia justicia. Por si algún día dijiste, soy tan bueno, niegas eso y pones a Cristo para tu salvación. Y lo más importante de todo, no es ni siquiera el acto mediante el cual tú recibes a Jesús, sino es el acto mediante el cual Dios te recibe a ti, porque estaba pleiteado contigo, que no se te olvide. Y dice, hijo, a través del pecado, a través de Cristo y de lo que hizo en la cruz, ahora tú puedes ser perdonado. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Abre sus brazos y te dice bienvenido. Esa es la gracia, dale un aplauso al Señor. Esa es la gracia de Dios. No tiene nada que ver con obras, no tiene nada que ver con tu esfuerzo personal, nada que ver. Amado, todo se trata de Él. ¿Captas? Todo se trata de Él. Todo, absolutamente. Esto que estamos, la iglesia, todo se trata de Él. El día que empiezas a sentirse merecedor, no, es cuando ya te perdemos. Es que yo merezco, es que yo mis derechos. Eres un hijo de Dios, hasta ridículo te ves. Vas por la vida perdonando, amando, construyendo puentes. Cuando sale algo de tu boca es para bendición de las demás personas. Las personas son bendecidas. ¿Por qué? Porque están junto a un hijo, junto a una hija de Dios que destila gracia, que destila amor. Y cuando la ofenden, perdona, va y dice, oye, eso me lastimó, pero no hay ningún problema. Es más importante la relación que tener la razón. Y esto aplica en los matrimonios, querido, que nos vamos a ir a un grupo de matrimonios este fin de semana. Oren por nosotros. Pero es lo mismo, la misma historia. Se ofende el uno al otro y luego no se piden perdón. Y bueno, perdono, pero no olvido. Y bueno, sí lo voy a perdonar, pero de hoy en cuando él tenga que cambiar. Somos miserables porque no entendemos el gran amor de Dios por nosotros. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Y por esto decía Juan en Apocalipsis capítulo 22, el Espíritu y la novia dice, ven. Y el que escucha diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Qué significa esto? Que es gratis. No tienes que pagar por ello. Ya se pagó. Un precio muy alto. Y cuando tú vas con Dios y le dices, yo quiero como pagarte. ¿Pagarte qué? Ya todo lo pagó mi hijo. No debes nada. Puedo abrazarte porque eres mi hijo. Es que soy un pecador, lo sé. Pero te trato como si no lo fueras. Y a lo mejor estás orando y yo sé, Señor, tengo una gran petición y yo te he fallado como tu hijo. Y sé que no soy digno de recibir esto, Señor. Y dice Dios, tranquilo, tú eres mi hijo. Y sé que has fallado y vas a seguirlo haciendo. Estás en un proceso de transformación, sí, eso me queda claro. Pero yo te respondo porque eres mi hijo. Y porque veo a Jesús en ti. Esto es imputación. Es que nos trata como si fuéramos, y eso, lo somos, hijos de Dios. Quizá después de platicar todo esto, algunos acá por fin están entendiendo esto de la salvación. Y yo sé que muchos de ustedes ya hicieron una oración, recibimos a Cristo y Jesús nos recibió en sus brazos y el Padre dijo, no hay ninguna condenación, eres mi hijo, entra, cenaremos juntos, caminaremos juntos. Pero quizá haya personas que ya entendieron este tema y nunca lo habían entendido y nunca le han pedido perdón a Dios. Y quizá hoy sea su mejor momento para ir y decirle, ahora entiendo que yo estoy tratando de portarme bien, voy a hacer buenas obras, ayudar a los pobres. Nada de eso está mal, pero lo estamos haciendo como para ganarnos ¿qué? Si tu pleito es que estás enemistado con Dios. Y dice Dios, aquí están mis brazos, ya Cristo lo pagó todo, ven y recíbelo. Y yo quiero aceptarte como mi hijo. Si nunca lo has hecho, hoy es un precioso día para que lo hagas. Cierren sus ojos por un momento, inclinen su rostro. Yo estoy terminando, pero quiero terminar con una oración de fe. Y si tú nunca has venido a Cristo, ni has recibido este perdón completo de tus pecados, y has entendido a cabalidad que esto no depende de ti ni de tus buenas obras, sino de poner tu confianza en Jesús, es un buen momento para que hagas esta oración de fe. Dile así:
Repite después de mí: Señor y Dios, hoy he comprendido mucho acerca de tu amor y del perdón que tú quieres darme, que no depende de las cosas que yo pueda hacer, que ni siquiera, Señor, todas las cosas malas que he hecho pueden evitar que tú puedas venir a mi vida para cambiarlo todo. Hoy pongo mi confianza solo en Jesucristo, porque Él tomó mi lugar y Él pagó mi deuda. Y hoy voy a los brazos del Padre, recibido por amor, tratado como hijo, tratado como no pecador, y ahora me entregas el ministerio de la reconciliación. Permite que mi vida refleje el amor de un perdón tan grande e inexplicable como el que he recibido de ti. Hoy, gracias por ser tu hijo. Gracias por la salvación tan grande y por el precio altísimo que se pagó en la cruz por mí. Te agradezco en el nombre de Jesús. Así como estás con tu rostro inclinado, tus ojos cerrados, quisiera saber quién hizo esta oración conmigo. ¿Puede levantar su mano, por favor? Wow, muchas manos, muchísimas manos, muchas manos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo voy a hacer una oración por todos ustedes. Padre precioso, la Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y aquí hay un gozo desbordante seguro. Y hoy quiero pedirte para ellos tus más ricas bendiciones, Señor, que les guardes en el hueco de tu mano. Quizá algunos de ellos, viniendo de familia cristiana, no habíamos entendido esto. No es de familia cristiana, no es que soy hijo de cristiano, soy hijo de pastor. No, necesitamos hacer este compromiso personal contigo. Gracias, Señor, por estos corazones que hoy has abrazado como tus hijos amados. Los bendigo en el nombre de Jesús, y todos decimos amén.